Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Bueno, el simple hecho de estar en la casa de Dios ya es una bendición, ¿verdad? Siendo reales y realistas con uno mismo, sabemos que la vida del ser humano no es una vida perfecta y llena de felicidad. Cada día nos enfrentamos con diferentes situaciones, pero la gracia de Dios, aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús y su palabra, pues nos sostiene, ¿verdad? Nos fortalece. Y como decía ese canto, mejor es y prefiero un rinconcito en la casa de Dios, allá, que un palacio, que todo el palacio de un rey, ¿verdad? Y eso solamente lo puede entender aquel que ha experimentado la presencia de Dios, ¿verdad? Aquel que Dios le ha abierto el entendimiento y ha podido lograr, por la gracia de Dios, tener una experiencia con el Señor. Porque pues a nuestra mente humana, al ser humano, al razonamiento humano, es pues como un rinconcito y un palacio. Pues obviamente cualquiera pensándolo humanamente, pues prefiere el palacio del rey, ¿verdad? Con todas las comodidades, lujos y todo lo que viene con eso. Pero el que entiende esto y prefiere un rincón en la casa de Dios, en la presencia de Dios, es que es algo maravilloso, es algo hermoso que no tiene comparación. Y es por eso que es una bendición estar aquí, porque podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero el que Dios nos ha permitido estar aquí para venir a cantarle, para venir a escuchar su palabra una vez más, y aunque esta palabra pues siguen siendo los mismos 66 libros, pero es nueva cada día. El Señor, esta palabra es viva, esta palabra es poderosa y te habla a través del Espíritu Santo cada día diferente. ¿Para qué? Para atender nuestras necesidades, para guiarnos, para dirigirnos, para todo lo que esta palabra, ¿verdad? Dios la ha dejado con ese propósito. Y bueno, pues en esta mañana estamos contentos como digo, de estar aquí. Vamos a empezar ahora, para los que no han oído esto, estábamos en el libro de Juan, pero el Señor, comenzando este año, puso algo en mi corazón que para compartir, y por eso vamos a interrumpir el libro de Juan y vamos a estar unas semanas en esta serie que le he titulado Siguiendo y Sirviendo a Jesús. Y quiero que le pongan atención a esto, es siguiendo y sirviendo a Jesús. ¿Por qué es importante este título? Porque si vemos en nuestros días, en nuestros tiempos, aún en el pueblo de Dios se ha perdido, ¿verdad? La brújula, se ha perdido el enfoque de estar caminando con quien debemos estar caminando. Han entrado muchas enseñanzas en la iglesia y esas enseñanzas se oyen muchas muy bien y tienen verdad adentro de ello. Por eso es que engañan y desvían al pueblo de Dios, porque tienen verdad en ellos. Se usa parte de la palabra en esas enseñanzas y suenan muy bonito, porque en estos tiempos hay gente muy, de alguna manera, elocuente y lo hace sonar muy bonito, pero desafortunadamente se puede ver que aún en la iglesia nos hemos desviado de estar en el camino que debemos de estar, que es siguiendo a Jesús, porque aquí estamos con el propósito de seguir y servir a Jesús. Esto no se trata de una religión, ni se trata de un grupo social o una cosa donde
queremos solamente experimentar algo que se sienta bien, algo que calme nuestras conciencias. O sea, no se trata de eso, se trata de obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de seguir a Jesús. O sea, lo que tú y yo hemos creído nos apunta todo al Hijo de Dios, a Jesucristo. Dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué debemos de poner, más que nunca en estos tiempos difíciles donde se ha colado tanta enseñanza errónea, ponernos a meditar en esto y seguir a Jesús y servir a Jesús? Porque si no estamos haciendo eso, estamos mal. Si no estamos siguiendo y sirviendo a Jesús, algo está mal en nosotros. Y por eso es que quiero, y el Señor puso en mi corazón, somos una iglesia pequeña, y el Señor puso en mi corazón de alguna manera tratar este tema para que, si el Señor decide hacer algo en esta iglesia, nosotros como iglesia volvamos a poner el enfoque donde debe de estar, ¿verdad? Que es en seguir y servir a Jesús. Entonces, ¿por qué? No es algo que yo simplemente en mi emoción podría estar diciendo o pensando, sino es lo que la palabra de Dios nos dice en Juan 13:15, que es el último capítulo que estudiamos de Juan. Jesús, cuando se acercaba su ida, de que iba a partir de este mundo, dice que estaba enseñando a sus discípulos las cosas importantes y les daba ejemplos. Y Juan 3:15 dice así: les di mi ejemplo para que cuando ustedes sientan, lo sigan. Para cuando ustedes quieran, lo sigan. ¿Verdad que no dice eso? Dice, les di mi ejemplo para qué lo sigan. O sea, no es una opción o algo si tú deseas o no decidas. Todo aquel que se dice seguidor de Cristo es un mandamiento que le está dando Jesús. Les di un ejemplo para que lo sigan. Dice, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, si tú y yo decimos haber nacido de nuevo, tener un encuentro con Cristo, pertenecer al reino de los cielos, deberíamos de seguir el ejemplo de Jesús o de un líder o de una organización o de una denominación. ¿De quién sería la prioridad seguir el ejemplo? De Jesús, ¿verdad? Porque finalmente a Él estamos siguiendo, de Él viene nuestra salvación. Por Él estoy aquí. Yo amo a los hermanos, los aprecio bastante, pero yo estoy aquí por Jesús. Si no, mejor estuviera haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, Jesús aquí les dice a sus discípulos, sigan, les di mi ejemplo, o sea, yo mismo les mostré, yo mismo soy el modelo. Dice, y lo hice para que sigan mi ejemplo, para que lo hagan, no nada más para que lo sepan, para que lo hagan. Dice, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, todo seguidor de Jesús, si está siguiendo a Jesús, tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Y el versículo ahí mismo 13:17 dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y este fue el versículo cuando yo estaba estudiando para esa enseñanza que Dios me habló a mí. Dice, y es el que estaba en el slide que se puso, donde se veía a Jesús ahí invitando a los apóstoles, como quien dice, a los que ahora conocemos como apóstoles, que Él les hizo el llamado. Dice el Juan 3:17, ahora que saben estas cosas,
Dios los bendecirá por hacerla. O sea, y esto me habló a mí, porque lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Pero Jesús aquí dice algo muy importante y dice que no es suficiente conocer esto solamente. No es solamente suficiente conocerlo aquí, sino tenemos que actuar, tenemos que accionar, tenemos que hacerlo. Dice, ahora, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces, aquí vemos una cosa. Somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, conocemos la palabra de Dios, pero entonces, ¿por qué hay tanto desánimo en el pueblo de Dios? ¿Por qué se ve tanta derrota? ¿Por qué se ve tantos problemas? No porque ya siendo cristiano tu vida va a ser perfecta, no, cosas pasan cristianos, no cristianos, pero se ve el desánimo, se ve el desinterés, se ve, no hay deseo de hablarle a nadie de Cristo, no hay ni siquiera el deseo de compartir con los mismos familiares de uno. ¿Por qué se ve todo eso? Es porque no estamos haciendo lo que hemos aprendido y el ejemplo que Jesús nos ha dado, por eso. Y las consecuencias a veces de lo que estamos pasando y sufriendo en nuestras vidas no es por causa de que Dios no sea real, que no esté moviéndose en estos tiempos o que su palabra no sea fiel. Es simplemente porque nosotros no estamos haciendo lo que conocemos y no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Porque Él lo dijo con un propósito, y ese propósito es, a través de la obediencia y de hacer estas cosas, nuestras vidas iban a ser bendecidas. Iban a ser libradas de muchas cosas, iban a ser fortalecidas. Al nosotros practicar su ejemplo, nos va a ayudar bastante como cristianos mientras estamos en este mundo. Y sabemos que, el propósito de Dios a mandar a Jesús en la tierra no es con el propósito de venir a hacer nuestras vidas felices en este mundo y sin ningún problema. Ese no es. Es salvar nuestras almas del infierno. Ese es el propósito de Él, salvar nuestras almas del infierno. Porque la Biblia dice que el pecado es muerte y condenación eterna. Ese es el propósito de Dios. Junto con obedecer y hacer la voluntad de Dios, trae beneficios, así como las leyes que hay aquí en este mundo que se han puesto para protección del humano, ¿verdad? Si se dicen la luz roja no la debes de pasar, es para protegernos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nos pasamos una luz roja? Chocamos, nos podemos morir, matar a alguien más. Entonces, cuando nosotros obedecemos esa ley, ¿qué pasa? El beneficio es para nosotros porque nos protege. Pero si nosotros la quebramos, ¿qué pasa? Hay un accidente, podemos morir o alguien más puede perder la vida. Fue la culpa no trabaja, entonces eso que hicieron ellos de esa ley, sí trabaja, pero yo no la estoy cumpliendo. Y por eso la consecuencia la estoy recibiendo cuando yo violo esas cosas. Entonces, el no hacer las cosas de Dios, dice, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Por qué no veo la mano de Dios en mi vida? ¿Por qué? Porque no estamos a veces haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿verdad? Entonces, no es suficiente conocerla solamente. Como pueblo de Dios, a veces sin darnos cuenta, nos apartamos del camino, y es una realidad. Nos descuidamos nuestra vida y cuando menos nos damos cuenta andamos lejos de estar siguiendo a Jesús. Estamos lejos de ahí. Y no somos los únicos, siempre ha pasado así. Vemos el Antiguo Testamento donde el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, Dios le dio sus leyes para que las obedecieran, para que las siguieran, y querían hacerlo, pero poco a poco se iban desviando, y cuando menos sentían, ya estaban apartados del camino donde deberían de estar caminando. Y estaban ya haciendo y practicando todas las cosas que no agradaban a Dios, que practicaban otros pueblos, ¿verdad? Y aún muchos de ellos, cuando Dios les decía, regresen al camino, ellos decían, pues ellos sentían que no se habían apartado. ¿Por qué?
Porque muchas veces uno no se da cuenta y se va perdiendo esa sensibilidad de la presencia de Dios, del camino donde estamos nosotros. Entonces vemos Jeremías, para dar un ejemplo, Jeremías 6:16 dice esto: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes respondieron, no, ese no es el camino que queremos. Vemos un Dios de misericordia que siempre está llamando a su pueblo a regresar. Cuando su pueblo se desvía, Dios siempre está dando la oportunidad. Regresen a mí, arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos. Y aquí les dice, deténganse. Y a veces nosotros como pueblo de Dios necesitamos hacer un stop, necesitamos pararnos y meditar si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús o solamente ya estamos en automático yendo y ni siquiera ya sabemos dónde vamos. Aquí le dice, deténganse. A través del profeta le dice, paren un momento, mediten las cosas. Si verdaderamente todavía están en el camino de Dios, porque el profeta le está diciendo, están fuera del camino, están haciendo las cosas que no les hagan. Y Dios le dice, vuélvanse, yo los perdonaré, estaré enojado con ustedes todo el tiempo, vuelvan a mí. Y le dice, paren un momento, mediten. Pregunten por el camino antiguo, o sea, el camino con el que comenzaron, con esa fe, con ese amor, con ese deseo de estar en la casa de Dios, con ese deseo de servir a Dios. Mediten, dice, y anden en él, o sea, vuélvanse, sálganse de donde están y vuelvan al camino correcto, dice. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes respondieron, no, ese no es el camino que queremos. Entonces, esa misma actitud que vemos en ese pueblo está hoy en día, hermano. Está hoy en día porque ves tanto pueblo que está sufriendo, ¿verdad? Y Dios sigue hablando a sus vidas, pero se resisten a pararse, a meditar, a arrepentirse, a pedirle a Dios que les ayude a volver a donde deben de estar. Lo podemos ver en estos tiempos. Cuando Dios quiere venir y ayudar nuestras vidas a seguir en el camino que debemos estar mientras estamos aquí, porque ciertamente nuestras vidas no son nada y la Biblia dice que son como un suspiro, puede terminar ahora, mañana, la semana que viene, en 10, 20 años, pero mientras estamos aquí tú y yo necesitamos la fuerza de Dios. Y esa fuerza de Dios viene cuando nosotros estamos caminando con Jesús. Por eso tenemos que seguirlo a Él, porque de Él vienen nuestras fuerzas. De Él viene todo lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos para poder caminar en este camino junto de su mano de Él. Y la cosa es que a Jesús se le puede seguir de lejos y se le puede seguir de cerca. Yo prefiero seguirlo de cerca. Pero hay muchos de alguna manera que lo siguen de lejos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, volvernos y pararnos y meditar, hacer una autocrítica, un autoexamen de nuestra vida, de nuestro corazón y verdaderamente decir, Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos y a través de tu Espíritu Santo, hazme entender, Señor, dónde estoy parado, para poder yo cambiar y ponerme en el camino correcto. Para seguir a Jesús de cerca se necesita permanecer en sus enseñanzas y practicarlas. Por eso dice, ahora que saben estas cosas, Dios las bendecirá si las hacen. Se necesita permanecer en su enseñanza y practicarlas.
De lo contrario, seguiremos siendo niños espirituales controlados por nuestra naturaleza humana, pecaminosa, o sea, nuestra carne. Ahora, ¿se puede ser creyente en Cristo y seguir caminando conforme la carne? Sí se puede. O sea, no se debería, pero se puede. Sí sucede. Y vamos a ver aquí, 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si fueran niños en Cristo. O sea, hay una etapa del cristiano, de aquel que se convierte a Cristo, que está bien ser un niño espiritual. Hay una etapa en la vida del cristiano que está bien, que no sabes todo porque estás aprendiendo y de alguna manera no puedes ser ese cristiano maduro, espiritual, seguir a Jesús, porque es una etapa de aprendizaje y está bien. Y Pablo dice aquí, no pude decirle todas estas cosas porque todavía ustedes eran como niños en Cristo. Y hay una etapa que sí, hay un tiempo para cobijar a estas personas, para protegerlas, para ayudarlas. Hay un tiempo en Dios para eso. Pero dice el versículo 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no lo están preparados. O sea, la cosa aquí es que Pablo entiende que cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien se convierte a Cristo, hay una etapa que como niño en Cristo, que tiene que aprender. Pero dice, no estaban, pero lo que a mí ahorita me está sorprendiendo es que todavía no están. Ya pasó el tiempo y ustedes siguen actuando como unos niños. Siguen sin obedecer la palabra, siguen sin seguir el ejemplo de Jesucristo. Siguen viviendo sus vidas como si Cristo no hubiera nacido en sus corazones. Dice, no estaban, pero aún no están. O sea, después de un tiempo, siguen viviendo de la misma manera que vivían. Y ahí ya está el problema. Porque si un cristiano acepta a Cristo con todo su corazón, se arrepiente, es regenerado, su vida es transformada, ha nacido de nuevo, esa persona tiene que ir llevando un crecimiento. Si pasa el tiempo y ese crecimiento no, algo está mal. Así como si un niño físicamente tiene tiempo de ser niño, está niño, pero tiene que ir creciendo y desarrollándose. Si pasa el tiempo y no se desarrolla, algo está mal con ese niño. Igual de la misma manera espiritualmente, hay un tiempo de ser niños espiritual, pero tenemos que ir creciendo. Dice el versículo 3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? La Biblia dice que los frutos, por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, ¿qué demuestra si nosotros estamos creciendo en Cristo? Nuestro accionar, la manera que nos comportamos, la manera que hablamos, las cosas que hacemos. Eso va demostrando el crecimiento en Cristo Jesús. Entonces, ¿se puede ser creyente y estar viviendo de alguna manera que no estamos siguiendo a Jesús? Sí, sí. Se puede. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Y por eso el título de esta serie es Siguiendo y sirviendo a Jesús. No a la iglesia, no a la denominación, a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dijo, sigan mi ejemplo, hagan lo que yo hice. Él es el que tenemos. ¿Y cómo se revela Él?
a nosotros a través de su palabra. Pero todo eso falta, ¿por qué? Por falta de entendimiento. Porque el pueblo de Dios no busca llenarse de la palabra de Dios y se conforma con oír enseñanzas y mensajes de todo el mundo, pero realmente no se pone a escudriñar y ver qué es la verdad. Y se va con lo que suena más bonito y más elocuente y lo que te acomoda de alguna manera a tu carne. Y eso ha desviado que no estemos como iglesia siguiendo a Jesús y siguiendo su ejemplo. Y cuando no seguimos a Jesús y no seguimos su ejemplo, difícilmente vamos a servirlo, difícilmente vamos a tener deseos de hacer su voluntad, de amar a los demás, de trabajar en la iglesia, de salir y hablarle a alguien. No va a haber ese deseo. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Él no dijo sigan el ejemplo de los fariseos religiosos, sigan el ejemplo, dijo sigan mi ejemplo. Ejemplo les he dado para que lo sigan ustedes. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. Yo estoy aquí para ser un ejemplo para ustedes, pero el ejemplo es Jesús. Yo te puedo fallar, no debería. Mi obligación y mi responsabilidad y delante de Dios es ser un ejemplo a ti. Pero por eso muchas personas se alejan del camino de Dios porque ponen, oh, falló él o esto, lo otro. Y no, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo, por eso tenemos que poner nuestra mirada en Él. Pero esto es falta de entendimiento. Entonces nosotros tenemos que, una cosa es conocer y otra cosa es entender. Y es lo que vamos a ver. Entonces, esto, Filipenses 1, 9 al 11. Aquí es donde Dios habló también con estos 3 versículos. Ahora voy a concentrarme en el versículo 9. Voy a leer los 3, pero voy a concentrar en el versículo 9. Y le he titulado a esta enseñanza un repaso a lo más importante. ¿Qué es un repaso? ¿Saben lo que es un repaso? Es como volver a darle una miradita a las cosas para asegurarnos de lo que estamos creyendo. Entonces, un repaso a lo más importante para los seguidores de Jesús. Si tú te consideras seguidor de Jesús, esto es bueno repasarlo, porque estamos en los últimos tiempos, la apostasía está aquí, hay mucho engaño, la venida del Señor se acerca y nosotros tenemos que dar un repaso a las cosas importantes. ¿En qué debemos nosotros estar fundada nuestra vida y nuestra caminar con Cristo? Filipenses 1, 9 al 11 dice, les pido, hablando Pablo, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo, dice, en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Cuál es el propósito tuyo y mío aquí? Darle gloria y alabanza a Dios. Para eso fuimos creados y tu propósito tuyo y mío, así como Jesús, Él vino, obedeció al Padre y Él estaba para darle gloria a Dios. Tú y yo estamos aquí para darle gloria a Dios. Nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro hacer, todo lo que hacemos es para darle gloria a Dios. A nadie más, no al hombre, no a la institución, no a nada, a Dios solamente. Entonces, el primordial propósito de Dios después del nuevo nacimiento, esto no lo puede hacer nadie que no ha nacido de nuevo, porque esto viene de Dios, esto es espiritual. El primordial propósito de Dios después de que tú y yo
o el que ha nacido de nuevo es transformar el corazón y la vida a través del conocimiento y entendimiento de su palabra. Ese es el primordial propósito de Dios. Porque no es lo que hacemos, sino lo que somos. Delante de Dios es importante el hacer, pero es más importante lo que somos tú y yo. Entonces, la prioridad de Dios para tu vida y mi vida es transformar nuestro corazón y nuestra vida. Porque eso le lleva mucha gloria a Él. ¿Cómo lo va a hacer Dios? A través del conocimiento de su palabra, pero no nada más conocerla, entender lo que verdaderamente es importante. Porque es lo que pasa en estos tiempos. Hemos hecho a un lado lo que es importante y nos hemos concentrado en cosas que son necesarias a veces, que son parte, pero no es lo más importante. Entonces es cuestión de volver a poner las cosas en orden. Entonces, el corazón de Pablo era formar no solamente creyentes, sino discípulos. O sea, primeramente hay un proceso. ¿Y el proceso correcto cuál es? Nadie puede ser, estar espiritualmente maduro o ser un discípulo si no ha creído primeramente. Todo empieza por el creer en Jesús, aceptarlo, arrepentirse, nacer de nuevo. Todo empieza por ahí. Pero ahora Pablo aquí le habla a creyentes y el proceso correcto aquí es creyentes, discípulos y madurez espiritual. Ese es el proceso de Dios. Creyentes, primero tenemos que creer, porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Después de creyentes no nos podemos quedar nada más ahí. Somos llamados a seguir a Jesús y a ser discípulos. Porque el discípulo sigue y obedece, practica las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que va a traer como consecuencia cuando tú y yo disponemos nuestra vida a ser discípulos, a practicar lo que Dios, el ejemplo que Jesús nos da? Nos va a traer madurez espiritual. Ese es el proceso que Dios, el correcto proceso, y es lo que Pablo no solamente quería traer creyentes a Cristo, sino levantar discípulos para la gloria de Dios, que siguieran el ejemplo de Jesús y que crecieran en su conocimiento y entendimiento para que pudieran ser unas almas poderosas para la gloria de Dios. Lo más importante que empiece, aquí vemos lo del versículo 9, ¿verdad? Dice, lo voy a leer el versículo 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Entonces vemos, Pablo empieza con el amor, que el amor de Dios desborde. El amor de Dios es algo importantísimo. Es el fundamento de todo lo que hacemos como cristianos, porque como compartí anteriormente, lo que Dios ha hecho en nosotros partió del amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En su amor Dios hizo esto por nosotros. Y la Biblia dice que Dios es amor. Pablo dice que el amor de Dios desborde en ustedes, porque tú puedes hacer todo lo que otro, como compartía yo, parece que la semana pasada, que puedes dar tu vida, puedes dar todo tu dinero a los pobres, puedes hablar todas las lenguas e idiomas, puedes saber todos los misterios de Dios, pero si no tienes amor, eres como, y soy como algo címbalo resonante, dice que hace ruido nada más. Todo tiene que estar basado en el amor, porque el amor es el que nos va a mover a sacrificarnos, a hacer cosas sin interés, sin esperar nada. Eso tiene que ir fundamentado en el amor. Entonces Pablo dice que su amor desborde. Y es una cosa que le tenemos que pedir a Dios a nosotros, que ponga su amor en nosotros. Ese amor no está en nosotros. El tipo de amor con el que el ser humano se expresa y en este mundo es otro tipo de amor, como compartíamos. Pero aquí hablamos de este amor agape, este amor que es un amor espiritual, este amor que viene de Dios solamente y Él solamente lo puede dar. Entonces,
a Él tenemos que ir. Dice que el amor de Dios desborde en ustedes. ¿Por qué? Primera de Juan 4:16 dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Entonces, ¿por qué es importante que el amor de Dios desborde en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque eso demuestra que nosotros estamos en Dios y que Dios está en nosotros. Es una prueba. Por eso decía Jesús, y en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros. Es una prueba. Entonces, si el amor de Dios no está en nuestro corazón, entonces tenemos que preocuparnos y pedirle a Dios que nos dé ese amor. Primera de Juan 4:20 y 21 dice así, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios al que podemos ver? Esto me recuerda a alguien que es una persona creyente de muchos años, que la conocemos, y mi papá se encontró con él en un restaurante y quiso así como, ya ve cuando se encuentra alguien que de repente no lo quiere ver y como que quieren voltear así, pero mi papá fue y le dijo, Dios te bendiga. Y entonces, sí, ¿cómo estás? No te había visto. Ya ves la común. Y le dice, ¿cómo has estado? No, bien, sí. ¿Cómo está la familia? Bien. ¿Estás yendo a la iglesia? No, no estoy yendo a la iglesia. ¿Por qué? Dice, la iglesia soy yo. No necesito ir a la iglesia. Es un poco verdad, porque aquí dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Hay un poco de verdad ahí, pero es algo equivocado. Y dice, no, dice, ahí todos son esos mentirosos, hipócritas, puro dinero y esto y lo otro. Mejor yo sirvo a Dios acá afuera, yo amo a Dios y ayudo a la gente que necesita. Fíjense cómo. Entonces, ¿cómo el diablo engaña? O sea, él según está en Dios todavía, está siguiendo a Jesús. Pero, ¿qué nos dice aquí? Si alguno dice que ama a Dios, que no lo puede ver, pero odia a su hermano, el tal está mintiendo, es un mentiroso. ¿Y qué pasa cuando tú oyes esas palabras? Tú puedes sentir lo que hay dentro de su corazón, resentimiento, probablemente hasta odio. O sea, pero se engañan y no quieren reconocer, no, yo estoy bien, no necesito, mis hijos están en el colegio, mi esposa también, yo tengo buen trabajo, estoy bien, no necesito ir a la iglesia. Hasta ese punto, y es alguien que confiesa tener a Cristo y que lo conocemos por muchos años, pero el diablo llega a engañar de tal manera. Entonces, por eso es que tenemos que parar y meditar si estamos siguiendo a Jesús o ya hemos sido engañados por nuestros propios sentimientos, por lo que vemos, por lo que oímos. Entonces dice, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver si no amamos a nuestro hermano que podemos ver? Dice en el 21, Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos. O sea, no es una opción. ¿Cómo digo? Si siento o quiero, es un mandato. Debemos que amar a nuestro hermano, especialmente a los hermanos en Cristo, especialmente entre nosotros. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, pero especialmente entre nosotros nos tenemos que amar. ¿Qué es uno de los grandes trompiezos a la gente que no conoce a Cristo? Dice, son hermanos, van a la iglesia y están como perros y gatos, hablando. Sí. Entonces dice, el Señor dice que esto sería una prueba de que somos sus discípulos, de que le estamos siguiendo, de que estamos caminando con Él. Y esto le lleva gloria a Dios y obviamente permite que Dios use nuestra vida para tocar otras vidas, pero estamos causando otro efecto. Entonces,
¿Cuál es el propósito de esto? Pablo aquí quiere llevar a estos creyentes de Filipenses a lo más importante y al crecimiento que debe de tener uno que es sano. Y después de decirles que desborden en amor, dice que sigan creciendo. Entonces, crecer es madurar espiritualmente, porque si nosotros seguimos siendo niños espirituales todo el tiempo, pues no podemos ser muy útiles en la mano de Dios, porque siempre van a necesitar estarnos dando la teta así. Y no podemos realmente ayudar a nadie más. Y Dios no quiere que estemos allí. Porque ¿qué pasa cuando un niño está chiquito? Lo tienen que estar cuidando. ¿Y qué pasa? Se cae en un descuido, se da en la frente, se hace acá y se da. Pero ya cuando va creciendo, va madurando, él solo puede ya balancearse más, puede cuidarse por sí solo y puede hasta ayudar a su hermanito más chico que va creciendo también. Entonces el llamado es a crecer y a madurar espiritualmente nosotros. Y dice aquí Pablo que sigan creciendo. Primera de Pedro 2:2 dice así: como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. O sea, recibimos la salvación cuando aceptamos a Cristo con todo el corazón y nos reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y recibimos la salvación en ese momento. Pero dice, para que crezcan, ¿verdad?, en una experiencia plena de la salvación, de todo lo que envuelve la salvación. La salvación envuelve muchas cosas, pero eso solamente se va aprendiendo al ir nosotros creciendo el conocimiento de lo que Dios nos ha dado a través de Jesús en su palabra. Dice, deseen, tenemos que desearlo. Si tú y yo no estamos deseando esto, hay que preguntarle al Señor, ayúdame, yo quiero desearlo, quiero sentir ese deseo. Porque si tú y yo no tenemos ese deseo, es difícil que podamos poner las cosas de Dios como prioridad en nuestra vida. Pon ese deseo en mí. Debemos desear la leche pura. Y pura quiere decir la palabra de Dios como es. Porque le digo, hay muchas doctrinas falsas, hay muchas cosas que están alejando al pueblo de Dios de caminar con Jesús. Debemos de desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios sana, la doctrina sana. Dice, para que crezcan. Si nosotros no comemos de esto, no podemos crecer. Y Pablo está diciendo que sigan creciendo. Ya son salvos, pero sigan creciendo. No pueden pararse ahí, no pueden conformarse, sigan creciendo. Y ese es el llamado para todos los cristianos, seguir creciendo durante el tiempo que estamos aquí. Segunda de Pedro 1:5-10 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan, el versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera, porque te puedes crecer de mal formado. También como el físico de un ser humano puede crecer mal formado, también espiritualmente podemos crecer mal formados. Y en vez de estar siguiendo a Jesús, estamos siguiendo cosas equivocadas. Entonces, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. Dice, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados.
Llega en un momento en que si nosotros no buscamos el crecimiento de Dios sano, perdemos totalmente de vista lo que hemos recibido y por qué estamos en este camino. En este camino estamos tú y yo, ¿por qué? Porque hemos reconocido que somos pecadores y que el pecado merece la muerte y que estamos separados de Dios y que va a llegar un día que va a haber un juicio de Dios y que si tú y yo no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no hemos recibido su perdón, iremos al infierno. Por eso estamos aquí, pero llega un momento en que empiezas a crecer tan deformado fuera de seguir a Jesús, que se te olvida eso y se me olvida eso y se le olvida eso al creyente. Hasta se nos olvidó ya que nos perdonó nuestros pecados y ahora ya estamos viviendo la vida conforme nosotros queremos. Otra vez llenos de las cosas del mundo, que realmente no se ve ninguna diferencia entre el cristiano y no cristiano. Y es lo que pasaba con Israel, con Judá. Por eso vino todo lo que vino al pueblo de Dios, porque no se distinguían de los otros pueblos. Ya habían permitido que todo eso entrara y ellos se decían todavía, somos el pueblo de Dios. Y ahorita somos cristianos. Pero no se ve la diferencia, porque nos hemos apartado de seguir a Jesús, seguir su ejemplo. El 10 dice, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Aquí estos versículos nos enseñan que, primero que nada, tenemos que desear las cosas de Dios. Si tú y yo no deseamos las cosas de Dios, algo está mal. Pidámosle a Dios que ponga ese deseo, porque Él pone ese deseo. Tenemos que sentir eso. Si tú y yo no sentimos eso, sí, bueno, ¿qué está pasando, Señor? Nos está llamando, está diciendo que requiere un esfuerzo, no es fácil. Hay muchas otras cosas que este mundo ofrece, muchas ocupaciones, muchas cosas que la carne le gustan. Y Pablo dice, esfuércense, se requiere un esfuerzo, no es fácil. Pero es donde tú y yo, si hemos nacido de nuevo, tomamos la determinación de poner las cosas, como decía Ulises al principio, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás, confiando que lo demás, Dios tiene el control y Él lo va a hacer. Si yo soy fiel a Él, Él va a darme lo que yo necesito. Requiere tener ese deseo de buscar el crecimiento. Yo quiero crecer, yo no me quiero conformar, sé que Dios tiene cosas mejores y yo quiero crecer. Y también nos habla aquí sobre un llamado a no engañarnos a nosotros mismos. Dice, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido, porque realmente en la iglesia hay mucha gente que parece cristiano pero no ha nacido de nuevo. Es triste eso. Esfuércense por comprobar, o sea, quiere decir, no se engañen. No se engañen a ustedes mismos. O sea, mediten. O sea, hagan un examen de ustedes si están en el camino que deben de estar, porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y qué triste va a ser pasar una vida confesando ser alguien, tener un lugar con Dios y llegar ese día cuando tú y yo estemos delante de Dios y diga, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Va a ser muy triste, pero ya va a ser muy tarde. Entonces, Pablo por eso está animando aquí a los creyentes de Filipenses. Pero este crecimiento, ¿cuándo para? ¿Hasta cuándo es este crecimiento que nosotros como cristianos debemos de estar buscando? Hasta que nos vayamos con el Señor. Esto no es, voy a estudiar tanto tiempo, voy a ayudar y después voy a ya relajarme, retirarme en las cosas. O sea, obviamente hay diferentes etapas en el cristiano y diferentes cosas que Dios va a usar tu vida y esto, pero nunca puedes tú decir, ya no necesito crecer. Ya no necesito crecer, nunca, hasta que el Señor venga por nosotros.
Porque diario tú y yo necesitamos ser transformados a lo que Dios nos está pidiendo. Necesitamos estar creciendo y creciendo y creciendo. Porque solamente de esa manera vamos a ser útiles para nuestras propias vidas y para los que nos rodean. Cuando nosotros vamos a volar en un avión, y ustedes los que han volado en un avión, ¿qué te dicen? Si pasa algo y caen las máscaras de oxígeno, póngaselas usted primero, porque no trate de ayudar a otros, usted primero se la tiene que poner. Entonces, nosotros, o sea, el primero es nosotros, y entonces cuando nosotros hagamos esto vamos a poder ayudar a los demás. Pero si no, ni nosotros mismos, porque vamos a andar lejos del camino que tenemos que andar. Efesios 4, 13 y 15 dice, ese proceso continuará hasta que todas alcancemos, aquí Pablo hablando también a los efesios, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta, por eso es que digo que hasta que el Señor nos lleve, porque ¿quién puede decir ya llegué aquí a la medida de Cristo? No, ¿eh? Entonces, el 15 dice, ya no seremos inmaduros. Dice, entonces ya no seremos inmaduros, arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras. ¿Cuál es el propósito del crecimiento del creyente en Cristo? El propósito es uno, para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el primer propósito del crecimiento, que Cristo sea formado en nosotros. Número 2, para que no seamos engañados y permanecer en la verdad. Es muy importante, siempre ha sido importante, pero estamos viendo los tiempos tan difíciles, como digo, el Señor viene, hay tantas cosas que oyes allá, y necesitamos estar en el camino, y ese camino es Jesús, y tenemos que nosotros ir creciendo en conocimiento para no ser engañados y permanecer en la verdad. Es muy, muy importante. Y el número 3 es para asegurarnos que es Cristo a quien estamos siguiendo. O sea, tenemos que asegurarnos que es Cristo a quien estamos siguiendo, y no una doctrina equivocada, no al líder, no a la denominación, a Cristo. Por eso es necesario el crecimiento, ¿verdad? La importancia de estudiar la palabra. Pablo sigue, dice que estén rebosando de amor, que sigan creciendo, y dice en conocimiento, pero el conocimiento no secular, ni el conocimiento basado en fábulas o en ideologías de hombre, que suena bonito, sino conocimiento de Dios. Dice Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios nos da el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo saber por dónde caminar? La palabra de Dios. Pero no podemos basar, como decir, tú ahorita, tú ve y estudia la palabra, medita en estos versos que estoy dando, tú asegúrate por ti mismo. No puedes nada más escuchar y tomar todo lo que se dice y asumirlo como una verdad, porque entonces por eso vas para donde te llevan. O sea, cada uno tenemos la responsabilidad de estudiar esto, la palabra de Dios, que es de donde viene, ¿verdad?, la guianza para nosotros estar en el camino correcto. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Es la palabra de Dios que Dios ha dejado para guiarnos a nosotros. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal de nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, el conocimiento es algo que nosotros necesitamos. Y el conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios dice en 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Porque de ahí viene el conocimiento de Dios a nuestras vidas, y eso de alguna manera nos ayuda a crecer y a hacer la voluntad de Dios. Es importante el conocimiento, pero como decíamos, el conocimiento solo no es suficiente. Ahora, la fuente, lo que nos dicen estos versos es que la fuente del conocimiento es Dios. No es el libro de fulano de tal que es muy famoso, no es el teólogo no es nadie. Podemos tomar, y como dice la Biblia, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero tenemos que tener cuidado porque el conocimiento que nosotros tenemos que buscar viene de Dios solamente y lo tiene la palabra de Dios. Puede estar muy bonito un comentario, pero si no va de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado. Él es la fuente, por eso es que es tan importante nuestra relación personal con Él. Porque de Él viene el conocimiento. Y es importante, pero no es suficiente. Y por eso Pablo dice que estén llenos de conocimiento y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. El entendimiento es comprender las formas de Dios. Comprender las formas de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir con lo que estoy leyendo, con lo que me está dando a conocer? Lograr tener el conocimiento que Dios tiene, ¿verdad?, de su palabra para mí. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿El entendimiento de quién viene? De Dios. Se clama a mí y yo te responderé. O sea, ¿a quién tenemos que ir? A Dios. Tenemos que buscarlo a Él. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esto no lo puede revelar un hombre, sino es Dios el que lo hace, el que nos da ese entendimiento del conocimiento que estamos recibiendo a través de la palabra. Dice Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, se trata, como decíamos, siguiendo y sirviendo a Jesús. Dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino. Por eso es la importancia de tener el entendimiento de lo que estamos conociendo, que es la palabra de Dios, lograr entender esto. Efesios 1:8 y 9 dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Si estas cosas son espirituales y no se entienden carnalmente o con la sabiduría del mundo, sino es la sabiduría que viene de Dios, el conocimiento y el entendimiento que viene de Dios. Entonces, es muy importante, hermano, pero esto, le digo, requiere disciplina, requiere un deseo, requiere un hambre por Dios. Y cuando uno busca a Dios, Dios no solamente te ayuda a crecer, no solamente te da el conocimiento, sino te revela y te ayuda a entender su voluntad de Él en general y la voluntad para tu vida personal. Ya para acabar dice, ¿qué es importante entender? Dios ha puesto el entendimiento a disposición de sus hijos, los que han nacido de nuevo. O sea, si tú y yo hemos nacido de nuevo, Dios ha abierto el conocimiento y el entendimiento para nosotros.
para entender las cosas que son difíciles de entender en una mente humana. Dios nos las permite entender a ti y a mí cuando nosotros le buscamos a Él. A través de su palabra, Dios nos ha revelado su plan y su propósito en Cristo. ¿Cuál es el plan y el propósito en Cristo? Salvar a la humanidad, transformar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, hacernos seguidores de Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice, el entendimiento y la comprensión correcta y sana de la palabra de Dios debe traer como resultado entender el plan de Dios. Segundo, entender la voluntad de Dios para mi vida. Tercero, entender que me tengo que alinear con su propósito. Y cuarto, entender que se trata de Dios y no de mí. Los voy a repetir, ya con esto termino. ¿Cuál es el propósito del entendimiento? Pablo en el versículo 10 que vamos a compartir la semana que viene dice, quiero que entiendan lo que realmente es importante. Y digo, el entendimiento y la comprensión correcta y sana de la palabra de Dios dice, debe traer como resultado. Si no trae como resultado algo está, dice. Primero, entender el plan de Dios. Segundo, entender la voluntad de Dios para mi vida. Tercero, entender que me tengo que alinear con su propósito. O sea, no es que yo voy a vivir una vida cristiana como yo quiera o como a mí me parezca o como sienta. O sea, yo me tengo que alinear con el propósito de Dios. Yo como cristiano, si quiero seguir a Jesús y seguir su ejemplo, mi responsabilidad es alinearme con el propósito de Dios. Y por último, entender que todo esto se trata de Dios y no de mí. Amén. Vamos a ponernos de pie, así vamos a terminar el estudio de ahora y digo, esto solamente es el principio, va a ser varias semanas, donde vamos a ir repasando lo más importante para nosotros. Hermano, es muy, muy, muy importante que nosotros paremos, como decía ahí en Jeremías 6:16, paraos en los caminos. O sea, que nos detengamos un momento en nuestra vida y meditemos si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús, si estamos siguiendo su ejemplo, si vamos por el camino correcto. Y entonces, si no, dice que Él siempre está con sus brazos abiertos para ayudarnos a regresar al camino correcto y caminar con Jesús. Y cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, el resultado será que nosotros le serviremos como Él quiere que lo hagamos. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor, que se muestra, Señor, que como un Padre, Señor, lleno de amor, cada día nos llama, Señor, para llevarnos por el camino correcto. Nosotros somos padres y tenemos hijos, Señor, y cuando nosotros tratamos con ellos, nuestro primer impulso y deseo es decirles, Señor, que caminen por donde deben de caminar para que no sean dañados, para que no les pase nada, para que no sean afectados por cosas que pueden afectar su vida. Ese es nuestro deseo como padres terrenales, Señor, proteger a nuestros hijos y si alguno se ha desbalagado, se ha ido por un lugar donde no debe de ir, Señor, nuestro deseo siempre es aconsejarlo para que regrese a donde debe de caminar y deje de caminar por donde va, porque sabemos que algo malo lo puede conducir, Señor. Y dice tu palabra que si nosotros, siendo malos, Señor, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, Señor, nos das a nosotros? Y por eso tu amor y tu palabra que cada día nos habla en nuestro corazón, Señor, para poner nuestro pie por el camino que debe de ir,
Porque, Señor, tú sabes el engaño, sabes la mentira del Satanás, sabes que muchos, Señor, de los propósitos que tú tienes para nuestras vidas como cristianos, Señor, se han borrado de nuestra vista y hemos ido en pos de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos. Y hemos dejado de seguir el camino, la verdad y la vida que es Jesús, Señor. Padre, yo te pido que levantes un avivamiento, Señor, en tu iglesia, alrededor del mundo, Señor. Que vuelva los corazones a ti, mi Dios. Que no tomemos la actitud como decía ahí en Jeremías, cuando tú les ofreciste que regresaran a los caminos antiguos, a las sendas antiguas, y encontrarían paz para sus almas. Y ellos dijeron, no queremos. Señor, que no tomemos esa actitud, sino que, Señor, nos humillemos delante de ti, reconozcamos nuestra necesidad, Señor. Nos volvamos al camino correcto, Padre. Pido que tu Espíritu Santo hable, Señor, y levante un avivamiento en tu iglesia alrededor del mundo. Porque tu venida está cerca, mi Dios. Y necesitamos, Señor, estar en Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos aquí congregados. Y, Señor, en este lugar también, específicamente, levanta un avivamiento de corazones enamorados de ti, de corazones dispuestos a seguirte, a servirte, a ser tu discípulo, Señor. Motivados a hablar tu palabra a aquellos que no te conocen, Señor, para que sean librados, Señor, de la condenación eterna y del infierno, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Amén.